Hola amigos, miren nada más qué bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Fíjense, tenemos por aquí una figura y necesitamos encontrar el área sombreada y simplemente nos da como dato que este lado es 8 centímetros. Ahora, vamos a etiquetar los dos cuadrados. ¿Cómo sabemos que son cuadrados? Pues porque aquí nos dice hallar el área sombreada dentro de los cuadrados. Entonces ambos son cuadrados. Esto de aquí es 8 centímetros y por lo tanto todos sus lados serán 8 centímetros. Esto de aquí también y esto de aquí también, ¿no? Y por aquí no sabemos cuánto es el lado de este cuadrado. Lo vamos a llamar X. Como este lado es X y es un cuadrado, todos sus lados deben ser X. Vamos a borrar por un momento pues el área sombreada y luego la devolveremos. Ahora vamos a trazar una línea, esta línea de aquí que une pues el lado del cuadrado. Vamos a seguirla trazando y se nos forman dos triángulos. Este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Este triángulo de aquí que tienen la misma, o sea, si nosotros tomamos en cuenta que esto es la base, tendrían la misma base ambos triángulos. Entonces vamos a decir, como esto no sabemos cuánto es, lo vamos a llamar Y. Esta partecita de aquí, que va a ser la base de nuestro triángulo. Nosotros podemos ver un triángulo desde diferentes perspectivas. Ahora vamos a ver como que este lado fuera la base. Esta partecita de aquí es la base del triángulo, de este triángulo de aquí. ¿Listo? Y la altura va a ser pues la perpendicular si trazamos desde aquí para acá, ¿no es cierto? Hasta donde llegue a la paralela en donde tope pues el vértice. Entonces fíjense, esta línea es paralela en donde tope el vértice con la base. Entonces pues esto de aquí vendría a ser la altura. También podríamos verlo de otra manera. Trazar esta línea, seguirla trazando hasta hacia acá abajo y luego trazar una perpendicular por aquí, así. Y esto pues de aquí hay 90 grados y esto sería la altura, que pues es lo mismo que acá, ¿no? 8 centímetros. Ahora ya podemos pues encontrar el área en función de Y. Y decimos entonces pues que el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base del triángulo? Ya habíamos dicho que lo vamos a ver como que esto fuera la base, entonces la base es Y. ¿Cuál es la altura? La altura es 8 y pues esto sobre 2 porque así es la fórmula, ¿no? El área del triángulo entonces va a ser 8 dividido entre 2 es 4. 4Y. Fenomenal, fantástico, hemos encontrado ya el área de este triángulo en función de Y. Muy bien. Y ahora vamos a encontrar el área de este otro triángulo en función de Y y de X. Entonces, el área del otro triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? La base dijimos que iba a compartirse para ambos triángulos. Es Y. ¿Cuál es la altura? La altura ya habíamos dicho que teníamos que trazar una perpendicular, ¿no? Hasta acá. Entonces, esta sería la altura porque hasta aquí llega el vértice. Entonces, sería X. Y esto sobre 2. Muy bien, entonces tenemos el área también del otro triángulo en función de Y y de X. Vamos a dejar esto por un momento así. Y ahora vamos a ver que tenemos por aquí, vamos a etiquetar esta parte de aquí. Fíjense, si todo este lado es 8 y esta partecita de aquí es Y, entonces esta parte de aquí es 8 menos Y. Perfecto. Y tenemos por aquí que este lado pues es X y todo este lado, fíjense, se nos forman dos triángulos, ¿no? Este triangulito de aquí pequeño que tiene de lado 8 y el otro lado es 8 menos Y. Y también se nos forma un triángulo grande, fíjense por aquí, que tiene de lado X y este lado de acá es 8 más X, ¿sí? Si a este ángulo lo llamamos alfa y nosotros llamamos a este ángulo beta, fíjense que este ángulo de aquí debe ser igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque tenemos por aquí una línea que está, fíjense si nosotros trazamos otra línea aquí, está pasando por dos paralelas. Entonces, si pasa por dos paralelas, estos ángulos son correspondientes. Ambos ángulos son iguales. Por lo tanto, este triángulo pequeño de aquí tiene ángulos alfa, beta y 90 grados. Y por aquí también tenemos 90 grados. Y este triángulo grande tiene ángulos alfa, beta y 90 grados. Por lo tanto, como tienen los mismos ángulos, son triángulos semejantes.
y podemos pues entonces hacer una relación entre los dos triángulos. Voy a relacionar primero este triángulo pequeño. Vamos a relacionar los lados de este triángulo pequeño con los lados del triángulo grande. Entonces podemos decir que 8 es a 8 menos y, por aquí lo anotamos, 8 es a 8 menos y, como este lado de aquí es 8 más x es a este lado de acá, que es x. Fenomenal. Y podemos pues pasar esto de aquí al otro lado a multiplicar, nos queda 8x, y también esto a multiplicar al otro lado. Nos queda 8 más x, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por esto de aquí, por 8 menos y. Fantástico. Tenemos entonces 8x igual. Aplicamos la propiedad distributiva. 8 por 8 es 64. 8 por menos y es menos 8y. X por 8 es 8x. Y x por menos y es menos xy. Fantástico. Tenemos entonces por aquí 8x en el lado izquierdo de la igualdad, que es positivo, y en el otro lado también es positivo. Se pueden eliminar. Y este de aquí, señores y señoritas, vamos a pasarlo, dejarlo en el lado izquierdo de la igualdad. Nos queda xy igual a 64 menos 8y. Muy bien. Y pues esto de aquí, fíjense, esto de aquí se parece mucho a lo que tenemos por aquí. X por y es lo mismo que y por x. Simplemente que el área pues está sobre 2. Entonces es muy sencillo, dividimos para 2 a toda la ecuación. Dividido para 2, dividido para 2 y dividido para 2. Y ya tenemos por aquí el área del triángulo de este triángulo de acá. Entonces, por aquí tenemos x por y o y por x sobre 2 igual 64 dividido para 2 es 32, menos 8 dividido para 2 es 4y. Fenomenal, fantástico, impresionante. Tenemos entonces que esta área ahora ya no es xy medio, sino 32 menos 4y. Entonces, al tener pues las dos áreas, ya tenemos las dos áreas, ¿no? 32 menos 4y. Esta es el área de este triángulo de acá, de este de aquí. Y esa es el área de este triángulo de acá. Solo hay que sumarlas, ¿no? Entonces sumamos. El área sombreada va a ser igual a la suma de los dos triángulos. Entonces tenemos 4y por aquí más 32 menos 4y. Y miren lo que sucede aquí. 4y y 4y se nos van. Chao. Nos hemos quedado simplemente con el área sombreada, que son 32. 32 que, como estamos hablando de centímetros cuadrados, de centímetros, pues y es área centímetros cuadrados. Fenomenal, fantástico. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para no perderse el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.